quiero aménes en esta tarde. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Las puertas del Hades y del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Levanta conmigo tu mano un instante, ya vamos a dar plaza y a presentar la visita, pero quiero que te presentes delante del Señor y le pidas al Espíritu Santo que Él te administre en esta tarde con su presencia, con su palabra, con su Espíritu. Todos aquellos que estén necesitados de un toque de Dios, levante sus manos, levanta tu voz y adórale, por favor. Hemos sido creados para adorarle a Él. El propósito eterno es la adoración. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, te damos en esta hora, Señor, porque nos dejas estar delante de tu presencia, Señor. En tu presencia, plenitud de gozo y de delicias a tu diestra por siempre y para siempre. ¿Qué es el hombre para que lo mires y el Hijo del Hombre para que lo estimes, Señor? Gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Porque hasta las nubes es tu verdad, pero hasta los cielos son tus misericordias, Señor. Aquí estamos un día más, Señor, rindiéndote culto a ti, Señor. Este aplauso de la iglesia te pertenece solo y exclusivamente para que siga aplaudiendo. Sube todo. Sube el volumen del aplauso, siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Gracias, Espíritu Santo. Encendemos las luces, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Es un buen momento y un buen ambiente. Creo que Dios ha preparado este culto para bendecirnos. Amén. Hoy tenemos con nosotros, no es visita porque Castellón somos todos uno. Digo somos porque yo soy de Castellón. El Ismael también. Los Ismaeles somos de Castellón. Amén. Pero sí que estamos contentos en esta tarde que podamos compartir un culto juntos. Amén. El pastor de la iglesia pequeña, juntamente con algún obrero también, y algunos jóvenes, y algunas hermanos y hermanas, juntamente con la iglesia grande, estamos celebrando un culto para Dios. Amén. Y la iglesia les damos a todos la bienvenida en el nombre de Jesús. Les decimos que estamos muy contentos que estén aquí con nosotros y que nos alegra el corazón y el alma poder compartir un culto juntos. Amén. Así que, pastor, es tu casa. Lo que tú sientas, puedes administrarlo con libertad. Amén. Con un fuerte aplauso, dejamos al siervo del Señor que él siga adelante con este culto. Toda gloria para nuestro Dios. Contento de esta tarde de poder estar con ustedes y compartir este hermoso culto que estamos compartiendo, la presencia del Señor. Bueno, yo quisiera en esta tarde hablarle de Jesús. Vamos a leer un texto, ya empezamos rápidamente a predicar. Libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahora dice el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Podemos tomar asiento. Fíjense que Pablo empieza diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. La pregunta sería, ¿de qué tiempo está hablando el apóstol Pablo? Bueno, del tiempo que estaba sujeto a la soberanía de Dios. Miren, Dios en la Biblia nos ha revelado los eventos que van a acontecer. ¿O acaso no sabe la iglesia que tiene que venir un arrebatamiento? ¿Acaso no sabe la iglesia que tiene que venir una gran tribulación? ¿Acaso no sabemos que se tienen que levantar 144.000 judíos que van a predicar?
Ahora te pregunto, ¿cuándo va a ser? La Iglesia conoce los eventos, pero no el tiempo. El tiempo está sujeto bajo la soberanía de Dios. Por eso cuando Cristo resucitó, los apóstoles le hicieron una pregunta: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo el Señor? No os está permitido a vosotros saber el tiempo y las ocasiones. Eso está bajo la soberanía del Padre. Por eso la Iglesia tiene que estar preparada en todo tiempo. Ahora bien, igual que la Iglesia ignoramos el tiempo de Dios, el demonio también lo ignora. Vamos a empezar rápidamente a predicar. De hecho, Israel esperaba al Mesías en otro tiempo. Cuando Israel estaba bajo el gobierno de los egipcios, decían ellos: ahora vendrá el Mesías, nos libertará de Egipto y nos pondrá como cabeza de naciones. Pero Dios no envía al Mesías, Dios envía a Moisés. Años después el pueblo estaba bajo el gobierno de Nabucodonosor en Babilonia y decían ellos: ahora vendrá el Mesías, nos libertará de Babilonia y nos pondrá como cabeza de naciones. Pero Dios no envía al Mesías, Dios envía a Daniel. De hecho, Cristo en la puerta del templo tuvo que decir: Israel, no conocisteis el tiempo de vuestra visitación. De hecho, Israel aún está esperando al Mesías, porque no entendieron el tiempo de Dios. Pero ya entramos en el tema. ¿Por qué Jesús o por qué el Padre tiene que enviar al Hijo? Nos vamos al principio, vamos a ir poquito a poco. Yo predico muy tranquilo, no os preocupéis, no me pongo nervioso. Dios crea al hombre y la mujer y lo crea dentro de un ambiente de gloria. Miren, dicen los que saben de botánica, los que saben de plantas, que hay más de 60.000 especies diferentes de árboles. Ahora Dios le dice a Adán: mira, 60.000 árboles, gózate de ellos, solo te prohíbo uno. Y Satanás se usa de ese uno que Dios prohíbe para hacer ver que Dios es un verdugo. Escuchen, jóvenes, el culto no está diseñado para prohibir cosas. Es que si voy al culto me tengo que quitar de esto, me tengo que quitar de lo otro. Para una cosa que te pide Dios, ¿de cuántas bendiciones te va a dejar disfrutar? Amén. Ahora Dios crea al hombre, el hombre peca y Dios tiene que proferir juicio. Ya entramos rápidamente. Se queda mirando a la mujer, le dice: mujer, a partir de ahora vas a dar a luz con dolores. Adán, maldita será la tierra por tu causa, a partir de ahora te va a tocar trabajar. Pero Satanás se creía que se iba a salir de rositas. Y en Génesis capítulo 3 verso 15, ¿saben? Como en aquellos tiempos no existían aún los profetas, Dios hizo de profeta. Y sale Dios profetizando y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Escucha, dice: el que viene de la mujer te pisará la cabeza, aunque tú le hieras en el calcañar. Déjame que te resuelva un misterio que hay aquí, ¿vale? ¿Saben ustedes que humanamente hablando esta profecía era imposible que se cumpliera? Perdonadme las damas, la mujer no tiene simiente. La simiente la pone el hombre en la mujer. Si la mujer no tiene simiente, ¿cómo dice Dios que de la simiente de la mujer va a venir uno que le va a pisar la cabeza a la serpiente? Es imposible. Le está revelando Dios a Satanás un misterio 4.000 años antes de que ocurra. Le digo: Satanás, escucha, cuando veas a una mujer que se queda en estado sin haber conocido varón, esa es la portadora del Mesías. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Escucha, que el pecado del hombre a mí no me pilla por sorpresa. Fíjate, si Dios lo tiene todo controlado, que dice la Biblia: el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora dice la Biblia: cuando el hombre peca y la mujer, se cosieron hojas de higuera para tapar su desnudez. ¿Sabe lo que simboliza las hojas de higuera en la Biblia? Dice que Jesús en cierta ocasión se queda mirando a una higuera
con muchas hojas, pero mete la mano y no hay fruto. Está hablando, es una representación de Israel. Tenía obras de religión, pero sin fruto cristiano. Amén. Las hojas de higuera representan las obras. Y el hombre trataba de tapar la desnudez de su pecado con las obras. Pero el Señor se le queda mirando y le dice: escucha, Adán, con tus obras no valen para tapar tu desnudez. Dice la Biblia: Jehová vistió al hombre con túnicas de pieles. Lo que viste tu desnudez no son tus obras, son las ropas de su justicia. Ahora mira, como Satanás no conoce los tiempos, él dice: a ver, el Señor ha dicho que de la simiente de la mujer va a venir uno. A ver, ¿cómo se llama el niño de Eva? A ver, lo quito del medio y ya está. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Caín era hijo del maligno. Y Jesús dijo de Satanás: Satanás es homicida desde el principio. O sea que el primer asesinato en la Biblia no se le atribuye a Caín, se le atribuye al demonio. Porque quería matar la simiente de la mujer. Lo que Satanás no sabía, como no conoce los tiempos, que la simiente de la mujer no venía de Abel, venía de Set, del tercer hijo de Adán. La simiente va pasando de generaciones en generaciones, de Set a Enos, de Enos a Enoc, de Enoc a Matusalén, de Matusalén a Taré, de Taré a Noé, de Noé a Abraham. Y en Génesis capítulo 12 le dice Dios al patriarca: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora Satanás lo escucha y dice: a ver, tengo otro dato. El Mesías viene de una mujer que no conoce varón y viene de Abraham. ¿Se dan cuenta cómo juega Dios con el demonio? Te estoy dando pistas y no lo vas a poder impedir. En Génesis capítulo 49, Jacob está a punto de morir y le dice Dios al patriarca: reúna a tus 12 hijos antes de morir. Reúne a los 12 y le da una profecía a cada uno de ellos. Al mayor le dice: Rubén, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Simeón y Leví, vosotros sois almas de maldad. Benjamín, tú eres como un lobo arrebatador. Dan, tú eres como una serpiente junto al camino. Aser, tú eres como una cierva suelta. José, tú eres como una rama fructífera. Pero se queda Jacob mirando a Judá y dice: Judá, de ti nacerá un cachorro de león. Y ahora dice Satanás: ya tengo otro dato. Viene una mujer que no conoce varón, viene de Abraham y viene de la tribu de Judá. En el capítulo 14 del libro de Éxodo aparece como un prototipo del Cordero de la Pascua, que mediante su sangre hace que la muerte pase de largo. Te digo una buena: los hijos de los hebreos no eran mejores que los hijos de los egipcios. Lo que hacía pasar la muerte de largo no es que fueran mejores que los otros, simplemente es que tenían la sangre. En el libro de Levítico aparece como el sacrificio vivo dado por los hombres. En el libro de Números capítulo 10 como la trompeta de plata de Israel. Deuteronomio capítulo 18 como un profeta mayor que Moisés. En Josué capítulo 5 como el príncipe de los ejércitos. En Ruth aparece como el pariente cercano que nos redime de nuestra culpa. Primera y segunda de Samuel como sucesor de David. Primera y segunda de Reyes como Salomón. Primera y segunda de Crónicas como el Dios de la providencia. En Esdras como el que tiene que restaurar la ley. En Nehemías como el que tiene que restaurar el templo. En Job como la paciencia. En Salmos como la alabanza. En Proverbios como la sabiduría. En Eclesiastés como el predicador. Y en Cantar de Cantares como el amado. Pero ahora llegan 16 profetas. Todos ellos profetizaron del Mesías, todos. El primer profeta es el profeta Isaías. Y en el capítulo 7, verso 14, lanza una bomba. Y dice el profeta: esta será la señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el capítulo 9, versículo 6 dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, llevará el principado sobre su hombro, y su nombre es admirable, consejero, Dios eterno, Padre fuerte y príncipe de paz.
Capítulo 11 dice: nacerá un tronco de la vara de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. En el capítulo 32 dice: él será como el rey justo, él será como escondedero contra la tormenta, como refugio contra el turbión. Pero llega el capítulo 53 y el profeta Isaías profetiza a Cristo como el siervo sufriente, y tiene que decir el profeta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto, como que condimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Jehová cargó en él el pecado de todos, y por su llaga fuimos nosotros curados. Apláudele al Señor, por favor. En Jeremías capítulo 18 lo profetiza como el buen alfarero que quiere restaurar Israel. Ezequiel capítulo 24 como un tallo que es cortado, que es llevado a un monte, que es plantado, que crece y todo el mundo se acobija bajo su sombra. Daniel capítulo 3 el que está en el horno de fuego junto con Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel capítulo 6 el que libra a Daniel de la boca de los leones. Y en el capítulo 11 como el anciano de días. En Oseas como el que tiene que derramar de su amor en el futuro tiempo. En Joel capítulo 2 el que envía el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En Amós capítulo 3 como el león que ruge desde Sión. En Jonás, como Jonás estuvo 3 días con 3 noches en la entraña del pez, así era necesario que Jesús estuviese 3 días con 3 noches en las entrañas de la tierra. Pero llega el último profeta para empezar a entrar en el tema. Está Dios a punto de guardar silencio por 400 años. Y tiene que lanzar la última profecía. Malaquías capítulo 4 verso 2 dice: para los que temen a Jehová nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ahora entro en el tema, ¿vale? Vamos a empezar a aplicar la palabra. Hay un silencio de 400 años, pero déjame que haga aquí un inciso. Cuando decimos que Dios guardó silencio por 400 años, hay que hacer una aclaración. Porque Dios guardó silencio a nivel de nación, a nivel de pueblo, no a nivel personal. Tú dirás: ¿cómo lo sabes? Muy sencillo. Porque cuando Jesús es presentado en el templo, hay un hombre que se llama Simeón. Y dice la Biblia que cuando Simeón estaba en el templo, dice: y le fue revelado por el Espíritu Santo que no vería muerto hasta que viera ungido. O sea que en un tiempo de silencio el Espíritu Santo seguía hablando. Porque una cosa es la disciplina a nivel de pueblo y otra cosa es la disciplina a nivel personal. Déjame que te lo diga de esta forma: es que en el culto no siento a Dios, pues ora en tu casa. Si el problema es que dependemos de esto. Mira, la forma de nacer de Jesús se le aparece el ángel a María: bienaventurada eres entre todas las mujeres, de ti nacerá el Salvador. Ahora dice ella: ¿cómo será esto? No conozco varón, la sombra del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahora el ángel hace esto: se cruza de brazos. Y hasta que María no dice una frase, el ángel no se va. Hasta que María no dice: hágase con tu sierva la voluntad de mi Señor, el ángel no se va. Porque aunque tú eres la elegida, escucha, aunque eres la elegida, respeto tu voluntad. Hay proyectos de Dios contigo que Dios no los puede llevar a cabo porque respeta tu voluntad. Mira, canto. Cuando Cristo cumple 30 años, va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Déjame que yo cavile en mi imaginación, ¿vale? Pero creo que fue así. Cuando Juan el Bautista tiene enfrente a Cristo, le dice Juan: yo no soy digno de ser bautizado por ti. Dice: bautízame tú a mí. Me imagino a Cristo diciendo: lo siento, Juan, pero yo a ti no te puedo bautizar. ¿Por qué? Porque tú ya estás bautizado. Y Juan diría: ¿pero qué dices, Jesús?
¿Cuándo me has bautizado a mí? Espera, Juan, tú no te acuerdas, pero yo te lo voy a recordar. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, y mi madre María pasó por casa de tu madre, saludó a tu madre de lejos. Dice la Biblia, desde aquel día, Juan fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese día el Espíritu Santo lo bautizó. Ahora Jesús comienza su ministerio. Cuando alguien en el pueblo pecaba, tenía que coger la ofrenda y traerla al sacerdote, porque el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo. Pero claro, hay un problema. Es que el sacerdote, al cabo del día, recibía muchas ofrendas, porque el pueblo era muy pecador. ¿Sabes lo que hacía el sacerdote? Cuando le traían la ofrenda, le ponía el nombre del propietario. Por ejemplo, yo soy el sacerdote de turno, ¿vale? Y ahora mi primo Lucas peca y me trae un cordero. Toma, sacrifícalo. Pero es que el pastor también peca y me trae otro cordero. ¿Y el Arturo? ¿Y el Angelón? Cuando le traían el cordero, le ponía el nombre del propietario que le había entregado el sacrificio. El cordero del Lucas, el cordero del pastor, el cordero del Arturo. Juan el Bautista, por llamados profeta, pero por naturaleza sacerdote, está acostumbrado a ver corderos. Está acostumbrado a ver el cordero del fulano, el cordero del otro, el cordero del otro. Pero cuando Juan ve a Cristo, dice: he aquí el cordero de Dios. ¿Sabéis lo que está diciendo Juan? Es Dios el que ha puesto la ofrenda. La salvación es tan gratuita que hasta Dios puso el cordero. Es Dios el que pone la ofrenda. Por eso cuando Abraham está en el monte con Isaac, déjame que te diga algo precioso. Dice: papá, el fuego, el cuchillo, el altar, la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y ahora Abraham, yo no sé si contesta con un lenguaje de fe o con un lenguaje profético, no lo sé. Pero Abraham dice: Jehová se proveerá de cordero. ¿Sabe lo que le está diciendo? Si Dios te libra de morir, tiene que ser un cordero provisto por Dios. No vale cualquier cordero, ¿eh? Tiene que ser un cordero que lo ponga Dios. Por eso Juan tiene que decir: he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Sabes lo primero que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio? Se fue al monte a orar. Y cuando baja del monte, toma a 12 discípulos, no a 12 apóstoles. Apóstoles fueron después cuando Jesús los comisionó. Cuando los llamó eran discípulos. Porque hay quien quiere ser apóstol sin ser discípulo. Vaya. Hay quien se quiere ir a la China a evangelizar, no bajen al culto. Sé discípulo, aprende de Cristo y cuando Dios te envíe irás. Ahora, si leemos la biografía de los 12 discípulos, ninguno valía para el ministerio. El que no cortaba orejas lloraba de la ofrenda. El que no era un incrédulo que decía: si no nos muestras al Padre no creeremos en ti. El otro que quería matar a todo el mundo: Señor, ¿quieres que hagamos la oración que hizo el profeta Elías, que descienda fuego del cielo y que los mate a todos? Yo viendo esto digo: Señor, ¿para qué los llamas? Si no vale. Y me dijo el Señor: por eso los llamamos, porque no valen. Dice el Señor a Moisés: Moisés, ves a libertar el pueblo. Dice: Señor, no valgo. Dice Dios: por eso te he llamado, porque no vales. El que se crea que vale algo, que se olvide de ser utilizado por Dios.
Porque Dios se usa del que no vale, del que no sirve, del menospreciado, de aquel que está arrinconado, porque sabe Dios que el día que lo utilice, Dios se va a llevar la gloria a través de él. Ahora dice Moisés: Señor, soy tartamudo. Pero Dios, cuando habla de Moisés en el libro de Hechos, dice: Moisés, poderoso en palabras. Pero que soy tartamudo, así es como te ves tú. Yo te veo poderoso en palabras. Porque cuando te das cuenta que eres incapaz de servir a Dios, Dios te pone la capacidad para que sirvas. Ahora empieza a tratar a los 12. Y mira lo que hizo el Señor Jesús en cierta ocasión. Se sienta en el pozo de Jacob y llega una mujer samaritana. Pero es una palabra que es un poquito fuerte. Le dice Jesús: mujer, dame de beber. Ahora ella saca lo que tiene por dentro. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Judío y samaritano somos contrarios, no nos llevamos bien. Jesús le podía haber dicho: pero yo a ti te he hecho algo, te conozco de algo, ¿te falta respeto alguna vez? ¿Por qué me odias si no me conoces? Porque era un odio heredado, un odio que pasaba de padres a hijos desde los tiempos de Salomón. Cuando un judío tenía un niño, le decía: donde vea a un samaritano no le hables. Y el samaritano decía: donde veas a un judío te dan la vuelta. De tal forma que se odiaban sin conocerse. Es que no hay peor odio que el que se engendra a otros, Cuando uno engendra al otro odio, es capaz de no conocer a la persona y no poder verla. Pero como Jesús quiere usar a la mujer samaritana para evangelizar, dice: mira, antes de usarte te tengo que sanar el corazón. Escucha, ve si llama a tu marido. No tengo. Dice: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Le dice: escucha, eso lo has dicho con verdad. Lo que le voy a decir ahora lo predico, pero no sé la explicación. ¿Qué tendrá la presencia de Jesús que cuando te quedas solas con él tienes que decir la verdad? Con todo respeto a ustedes, el hombre más embustero de este mundo, como se queda sola con Jesús, tiene que decir la verdad. Porque el que habla con el verdadero se le apega a su verdad. Aleluya. Muy bien. Pero ahora Jesús quiere profundizar un poquito más en la herida. Y le dice: la hora es y la hora ha llegado, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice ella: espera, no. Te consiento lo del marido, pero esto no. Porque llevamos toda la vida adorando en el monte Gerizim. Y ahora vienes tú a decir que tenemos que adorar en Jerusalén. Si vamos toda la vida, pues permíteme, samaritana, llevas toda la vida haciéndolo mal. Porque la ley establece que hay que adorar en Jerusalén. Permitidme, ¿vale? Que hayan cosas que las llevemos haciendo toda la vida, no quiere decir que la estemos haciendo bien. No es que en mi casa tenemos esta costumbre. Pues si tu costumbre va en contra de la Biblia, hay que quitarla. Amén. Aunque se lleva haciendo toda la vida. Porque lo que nos interesa es que en las iglesias reine la palabra de Dios. Amén. Mira, quiero llegar a la cruz. Me quedan 10 minutos. Hay una historia que dice la Biblia que Jesús está en la casa de Marta y María con Lázaro, y María coge un frasco de alabastro y unge los pies del Señor. Y Judas dice: eso vale mucho dinero, son 300 denarios, hubiera sido mejor venderlo y dárselo a los pobres. Pero la Biblia dice:
Porque claro, cuando Juan escribe el Evangelio, Juan no conoce la intención de Judas, conoce la obra. Y Juan está escribiendo su Evangelio y dice, y Judas dijo, hubiera sido mejor venderlo para dárselo a los pobres. Pero al Espíritu Santo le habla. Y dice, Juan, escribe. ¿Qué escribo, Señor? La intención. ¿Pero qué dices? Dice, escribe Juan, que se entere todo el mundo. Dice, pero Judas no decía eso porque le importaba los pobres, sino porque robaba de la ofrenda. A los hombres nos puedes engañar con tus obras. A Dios no le engañan ni con tu intención. Pero ahora llega la hora crucial. Me quedan los 10 minutos buenos. Está Cristo en el Getsemaní y le dice a sus discípulos, orad conmigo un ratico. Y dice, pero Pedro se echa a dormir. Y al rato le toca al costado, hombre, orad conmigo un ratico. Dice Pedro, se echa a dormir. Ya Jesús dice, mira, haz lo que quieras. Dice, pero él más fervientemente oraba. Déjame que te diga una cosa. Nunca utilices el estado que tienen otros para justificarte tú. El que se quiera dormir, que se duerma. Tú sigue buscando a Dios. Ahora llega Judas a prender a Jesús. Como Pedro viene de dormir en vez de orar, saca una espada y corta una oreja. Mateo, Marcos y Lucas no dicen nada, pero Juan sí que lo dice. Dice Juan, y al que Pedro cortó la oreja se llamaba Malco y era siervo del sumo sacerdote. Según el libro de Números, los sacerdotes solamente podían tener siervos que fueran de la tribu de Leví, por lo cual Malco era un levita. Era un ministerio. Ahora entiendo yo por qué Pedro le corta la oreja, porque ningún levita podía ministrar con defectos físicos. No le está cortando la oreja, le está quitando el ministerio. Ya no predicas más, Malco. Muy bien, Pedro, lo dices tú que no oras. Hasta aquí tu ministerio. Y Jesús se le queda mirando y dice, pero Pedro, ¿quién eres para cortar tú lo que yo he dado? Se agacha, la pega a la oreja y dice, Malco, no hagas caso al carnal, sigue predicando. Y le dice, Pedro, envaina tu espada, que el que a hierro mata, a hierro muere. Que la vida da muchas vueltas. No abuses cuando tengas poder. Que la vida da muchas vueltas. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice, y al día siguiente Pedro está calentándose en el patio. Dice, y un familiar de Malco, es como la vida da muchas vueltas, y un familiar de Malco le dijo, tú eres de ellos. Claro, es que le has cortado la oreja a mi primo. Y ahora yo te acuso. Perdonadme, ¿vale? Hoy en día los pastores no podemos cortar orejas a nadie, porque luego viene la familia. Es que le has cortado la oreja a mi primo. Pues ahora dice la Biblia que Pedro niega a Jesús 3 veces. Esto lo dejo para el final. Niega a Jesús 3 veces y Pedro lloró amargamente. Ahora Cristo está delante de Pilato. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios instituyó el tabernáculo, en el atrio puso 2 utensilios, la fuente de bronce y el altar. Y Dios estipuló que el sacerdote, antes de poner el sacrificio en el altar, se tenía que lavar las manos. ¿Por qué? Porque aunque el cordero fuera limpio, si las manos estaban sucias, Dios no lo podía recibir. Porque Dios no solamente se fija en la ofrenda, sino en las manos también. Claro, no hay cordero más limpio que nuestro Cristo. Pero tampoco había unas manos más sucias que las de Pilatos. Ahora entendéis por qué el Señor tuvo que decir, Pilato,
lávate las manos. Porque este cordero es demasiado santo para que tú lo sacrifiques con manos inmundas. Ahora Cristo ha llegado a... me quedan los 5 minutos finales. Está crucificado. ¿Saben cuál es la primera palabra de Cristo en la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dejadme que profundice 2 minutos aquí, ¿vale? Que esto tiene mucha gloria. Aquí Cristo está apareciendo como el abogado. Mira, te voy a quitar un falso concepto de la mente que a veces el demonio utiliza para avergonzarte. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, no pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación de nuestros pecados. Fijaros, aparece en un mismo versículo la palabra hijo, la palabra alguno, la palabra padre, la palabra abogado y la palabra Jesús. Pregunto, ¿dónde está el demonio aquí? Te voy a dar una buena noticia. Cuando usted peca, no interviene el demonio, interviene Jesús con el Padre. ¿Me dejas que te ponga un ejemplo humano para que lo entiendas mejor? ¿Cuántos padres hay aquí? Levantad la mano que 6 padres, por favor. ¿Cuántos hijos tiene Lucas? 2. Imaginaos que Lucas entra en su casa y se encuentra a su hijo mayor robándolo. Una falta de respeto que un hijo le roba a un padre, ¿no? Más que nada porque lo que tenemos es de ellos. Si nos lo piden, se lo damos. Ahora su hijo le está robando. Te voy a hacer una pregunta, hombre. Si tu hijo te roba, ¿eres capaz de llamar a la policía? Espera. ¿La ley te ampara? Porque hay un delito por medio. Pero es que por encima de la ley hay algo que se llama corazón de padre. La ley dice, pero su corazón se lo impide. Motivos legales tiene, pero su corazón se lo impide. Escucha, cuando usted y yo pecamos, motivos legales tiene Dios para entregarnos en la mano del diablo, pero a Dios no le haga entregarte en la mano del diablo. Seguimos siendo hijos de Dios. Ahora, yo que me he enterado lo que su hijo ha hecho, me encuentro con el Lucas por la calle y le digo: Lucas, a ver, llama a la policía, hombre, que se ha enterado todo el mundo lo que tu hijo ha hecho, que da lache. Si me pongo muy pesado, lo único que voy a conseguir es que me diga: perdóname, Ismael, son cosas de padre e hijo. Tú aquí no tienes nada que ver. Zacarías capítulo 3, Job capítulo 1 y el libro de Apocalipsis dicen que Satanás es el acusador de los hermanos. Cuando usted y yo pecamos, Satanás se va donde Dios. Mira a tu hijo lo que ha hecho, y mira donde digo que ya lo sé, pero que son cosas de padre e hijo. Que tú eres forastero. Escucha, cuando peques, no le des la gloria al demonio de contarle tus pecados. Tus pecados se los cuentas a tu padre. Cuando venga el demonio a avergonzarte, que mira lo que has hecho, que ya lo sé que lo he hecho, pero que tengo padre. Amén. Iglesia, que tenemos padre. Amén. Cuando Cristo está en la cruz, hay una de las palabras que dice Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra desamparar es dejar de amparar, es no venir a ayudarme. Mira, imaginaos que me están pegando y el Lucas me ve que me están pegando y se da la vuelta. Si el Lucas hace eso conmigo, aunque sea mi primo, ya no me puedo fiar de él, porque me has desamparado. Pero me llama más la atención la frase siguiente de Cristo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Jesús, ¿cómo te sigues fiando de tu Padre si te acaba de desamparar? Jesús dice: no. Cuando habla del desamparo le dice: Dios mío. Cuando habla de encomendarse le dice: Padre. Le está diciendo: me has desamparado como Dios, no como Padre. Porque como Dios tienes que establecer la justicia por el pecado, pero como Padre sé que estás aquí.
A veces Dios como Dios nos tiene que castigar porque es un Dios santo y no tolera el pecado de nadie. Pero cuando te veas amparado por Dios, pega un grito de hijo, clama como hijo, que hay un Padre que te quiere recuperar. Nunca lo olvides. Dios es Dios, pero también es Padre. Cuenta una anécdota, que habían dos hermanos jugando, un hermano y una hermana. Y el pequeño estaba jugando con un tirachinas en la casa de su abuela. Su abuela tenía un pequeño lago con un pato. Y el niño está jugando con el tirachinas. En una de esas coge, le pega un chinazo al pato y lo mata. El niño mira para los lados, ve que no lo ve nadie, coge el pato y lo entierra. Y llega la hora de comer. Y terminan de comer y le dice a su hermana mayor: abuela, no recojas tú la mesa, que la va a recoger mi hermano. Se va al oído y le dice: he visto lo que has hecho con el pato, ¿eh? O recoges la mesa, me pucabelo. Cuando llega la noche lo mismo: abuela, no hagas tú las camas, que la va a hacer mi hermano. Así durante mucho tiempo, hasta que ya no pudo aguantar más, y aquel niño se va donde su abuela y le dice: abuela, ¿te acuerdas de aquel patico que tú tenías en el lago? Sí, sin querer lo maté y lo enterré. Y dijo la abuela: si ya lo sé, si te vi desde el balcón. Lo que estaba mirando a ver cuánto tiempo aguantabas con el chantaje de tu hermano. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar con el chantaje del demonio cuando Dios ya sabe que lo has hecho? ¡Arrepiéntete, que tenemos Padre! Cuando Cristo está en la cruz, hay una de las 7 palabras que dice Jesús: tengo sed. ¿Te imaginas que yo voy a tu casa, me siento en tu sofá y te digo: tengo sed? ¿Qué me traéis? Ancianos, ¿qué me traéis? Agua. Claro. Cuando Cristo está en la cruz, está pidiendo agua. Pues ¿sabe lo que dice la Biblia? Le daban vinagre mezclado con hiel. Pero para sorpresa de aquellos romanos, vosotros me dais vinagre. Dice, pero cuando a Cristo le traspasan el costado, dice, de su interior sale agua. Vosotros me dais vinagre, y aún sigo teniendo agua para vosotros. Que esto es muy sencillo, hermanos queridos, que cada uno da. Cada uno da lo que tiene. Dice la Biblia, cuando Cristo es crucificado, dice, le daban vinagre, dice, pero no quiso tomarlo. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, dice, y tomando el vinagre dijo, consumado es. ¿Lo tomó o no lo tomó? Son dos vinagres diferentes. El primero era un analgésico que se daba a los reos de muerte cuando se colgaban en la cruz para mitigar sus dolores. Claro, había una cosa buena y una mala. Era que le aliviaba los dolores, pero deliraban en la mente, porque era un analgésico muy fuerte. Si Jesús llega a tomar aquel vinagre, las palabras de la cruz no tendrían sentido, porque serían las palabras dichas por un hombre bajo el efecto de un analgésico. Por eso dice Jesús no quiso tomarlo. ¿Por qué? Porque está diciendo, Satanás, que estoy en mis cabales cuando he dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Satanás, que sé lo que digo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, tienes a tu hijo. Pero escucha, Satanás, consumado es. Que sé lo que digo. Que no estoy bajo los efectos de ningún analgésico. Había un sacrificio que se hacía cuando los leprosos, en los tiempos de los sacerdotes, porque había leprosos que se les miraba la herida y decía, de aquí una semana vuelves. Y cuando lo veían decían, no, tranquilo, que no es lepra, es una herida. Decían, tienes que hacer un sacrificio. ¿Y cuál era el sacrificio? Se cogían 2 aves, 2 palomas, para que me entendáis, 2 palomos. El primer ave se partía por la mitad y se cogía la sangre y se rociaba 7 veces sobre el altar, y con la sangre que sobraba manchaban la otra paloma y la soltaban por el aire. Y el pueblo, cuando veía la paloma manchada de sangre, entendían
que un leproso había sido limpiado. ¿Sabes cuánto derramamiento de sangre tuvo Cristo? 7. Su sudor como gotas de sangre, las espaldas, la barba a tirones, la corona de espinas, los clavos en las manos, los clavos en los pies. Faltaba el último, cuando aquel romano le traspasa el costado, sale sangre, pero escucha, faltaba la paloma manchada de sangre que diera testimonio. Cuando aquel soldado le pincha en el costado, sale sangre y se mancha de sangre, sale gritando, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sabéis lo que está diciendo? Los inmundos hemos sido limpiados. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Mira, cuando yo estudié la carrera de administrativo, en el último año de la carrera, hace ya muchos años que la terminé, la profesora nos dice, al principio de curso, preparaos como una especie de trabajo para final de curso. Y a cada uno nos da un trabajo. Y a mí me da el trabajo de la Constitución Española. Tienes que explicarnos qué es la Constitución Española. Tenía todo un año para prepararlo. Pues empiezo a estudiar. Y cuando empiezo a estudiar la Constitución Española, la Carta Magna de los Españoles, el derecho delante de la nación, hay un artículo en la Constitución Española que me llamó mucho la atención. Dice, si el rey de la nación, es decir, de España, muere estando gobernando, España guardará luto por un día, en condolencia con la familia real. Si hoy se muere Felipe, mañana no hay mercados. ¿Ha muerto el rey? Cuando murió Moisés, el pueblo guardó 30 días de luto. Cuando murió Josué, el pueblo guardó 30 días de luto. Cuando murió Samuel, el pueblo guardó 30 días de luto. Pero cuando muere Cristo en la cruz, nadie se quiere poner luto por él. Nadie quiere dejar de trabajar. ¿Saben lo que ocurrió? Se quedó el sol mirando, dijo, ya que esto no se pone en luto, me pongo luto yo. Dice la Biblia, y el sol se oscureció. Se quedó el sol mirando y dijo, ese que está muriendo en la cruz es el mismo que un día dijo, háganse los cielos y también la tierra. La naturaleza conoce al Creador. ¿Sabe una cosa? Cuando hay un terremoto, muere mucha gente. Las casas se caen, un desastre. Pero cuando el terremoto lo hace Dios, dice la Biblia, hubo un gran terremoto, pero escucha, no se murió nadie, al revés. Dice, muchos que estaban muertos resucitaron. Porque cuando lo hace Él, no se pierde nadie. Ha entregado el Espíritu. Voy a cerrar con esto. Al tercer día ha resucitado entre los muertos. Y ahora se presenta a María y le dice, María, dile a mi discípulo y a Pedro que venga. Escucha. Se presenta Jesús en el lago de Genesaret. Pedro está pescando. Y Juan se queda mirando así y dice, Pedro, parece el maestro. Y Pedro dice, sí, sí que es él. Se quita la ropa, se echa al mar y llega a la orilla. Fíjate qué respuesta. Claro, Pedro espera la disciplina. He negado al Señor, ahora viene la disciplina. Dice Jesús, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Sabes lo que significa eso en el lenguaje hebreo? Los judíos son los más trabajadores del mundo. A la hora de comer comen muy rápido, pero a la hora de cenar no. Ellos a la hora de cenar le llaman la hora de la comunión. Pero cuando llega la cena es cuando coge a los hijos y dice, ¿qué tal el día? A su mujer, ¿cómo ha ido el día? Es el momento donde pueden hablar. Por eso Cristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, yo no voy a comer contigo porque eso sí es muy rápido. Yo vengo a cenar contigo. Quiero estar un rato contigo. Ahora Jesús dice,
¿Tienes algo de comer? Pedro lo está entendiendo. Dice Jesús, tengo aquí un pescado en las ascuas para que nos lo comamos juntos. Y ahora Pedro dice, a ver cuándo me va a disciplinar, a ver cuándo me lo dice, lo de la disciplina. Y ahora dice, Pedro, ¿me amas? Dice, sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Dice, Pedro ya se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que ahora eres joven y vas donde quieres, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te hará ir donde tú no quieres ir. ¿Sabes lo que le está diciendo el Señor a Pedro? Te voy a revelar el día de tu muerte. ¿Qué dices? Cuando te levantes por la mañana y no te puedas vestir por ti solo, ese día te mueres. Y dice la historia de la iglesia que el día que Pedro fue crucificado boca abajo, lo tuvieron que vestir porque no podía. Por eso cuando Pedro está en la cárcel con Jacobo, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, coge Herodes y le corta la cabeza a Jacobo. Y le dice Herodes, Pedro, mañana te corto la cabeza a ti también. Y Pedro diría, espera. Se quita la ropa, se la pone y dice, di lo que quieras que aún me puedo vestir solo. ¿Sabes cuál fue el segundo mensaje del apóstol Pedro? Si llegamos a estar allí nosotros, palabra que lo bajamos del púlpito, Hechos capítulo 3, el cojo de la hermosa. Dice Pedro, varones israelitas, a Jesucristo, escucha, a Jesucristo, al que vosotros negasteis. Si llegamos a estar allí nosotros, la que liamos con él, Bájate del púlpito, que predica lo que no vives. O no lo fuéramos dicho. Hace 40 días que ha negado al Señor, ven aquí tú ahora a predicar de la negación. Muy bien. Pero Jesús o Pedro nos respondería, es verdad que he negado al Señor, pero si Él me ha restaurado, ¿quién eres tú para no recibirme? ¿Quién somos nosotros para censurar el mensaje de un hombre restaurado por Dios? No hagas caso a los religiosos. Si Dios te ha restaurado, tienes derecho a volver a hablar. Si Dios te ha restaurado, tienes derecho a volver a cantar. Sí, hermanos, sí, perdonadme. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús se enfrenta con Nicodemo y solamente le dice una frase: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Para ti no tengo más mensaje, tienes que nacer de nuevo. Pero en el capítulo siguiente, con la mujer samaritana, le trae Jesús un pedazo de estudio de la adoración que te quedas pasmado. Dios es espíritu, es necesario que se le adore en espíritu y en verdad. Ya lo digo yo, Jesús, ando al revés. El estudio se lo das a Nicodemo. De la que tiene 5 maridos, dile que nazca de nuevo. Pero Jesús dice, no. Lo tengo más difícil con Nicodemo que con esta. Lo tiene más difícil Dios con los religiosos que con los pecadores. Te digo una que estaba de 20.000 duros. Cuando Pablo escribe los requisitos para ser pastor, dice Pablo: el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, amador de una sola mujer, no dado al vino, que no se haga en la vida de una forma deshonesta, que sepa gobernar bien su casa, que tenga testimonio de los de fuera. ¿Ustedes creen que esos requisitos se los inventó Pablo porque sí? Esos eran los requisitos que se exigían para pertenecer al Sanedrín. Ahora Pablo los recoge y los pone para los pastores. ¿Sabéis lo que indica esto? Que Nicodemo cumplía todos los requisitos. No se emborrachaba, una sola mujer, se ganaba la vida de una forma honrada, tenía testimonio, pero le dice Jesús: escucha, Nicodemo, al cielo no entras. Pero que no me emborracho, que nadie me pueda apuntar con el dedo,
¿Sabes por qué nadie te puede apuntar con el dedo, Nicodemo? Yo te lo digo. A ver, Nicodemo, ¿por qué nunca te emborrachas? Porque soy judío y mi padre me ha enseñado desde pequeño que los judíos no nos podemos emborrachar. Ah, vale. ¿Y por qué tienes una sola mujer? Porque soy judío y mi padre me ha enseñado que los judíos se casan una sola vez en la vida. Ah, que tu supuesta santidad radica en tu cultura, no en que hayas nacido de nuevo. La cultura tiene poder para crear a gente formal, pero no tiene poder para crear a gente convertida. Solo Cristo puede hacer cristianos. Estando de pastor en una iglesia, me llega un gitanico de mediana edad. Tenía yo 26 años en aquel tiempo. Pastor, ¿puedo hablar contigo? Sí, dígame. Mira, que tengo la niña que anhela cantar en el coro. Ah, bien. Bueno que la anhele, hombre. La niña, pastor, no fuma. Digo, se faltaba. La niña no se va por la calle por ahí tarde. La niña no. Digo, mire, tío, su hija no fuma y su hija no se va tarde por ahí porque es gitana. Pero cuando tiene que perdonar, perdona. Cuando tiene que perder de lo suyo, pierde. Pues perdóname, eres un buen gitano, pero no has nacido de nuevo. Y tenemos las iglesias llenas de buenos gitanos, pero cuando le exigimos, tienes que nacer de nuevo. Así que recuerda, Jesús murió por ti porque te ama. Que Dios les bendiga mucho.